Como había dejado en claro, en este mes terminaría de reseñar la trilogía de la depresión de Lars von Trier, la cual comencé a revisar hace unos meses y que nos ha invitado a ver Melancolía hace un par de semanas, el primer volumen de Nymphomaniac la semana pasada y hoy el segundo volumen de esta historia protagonizada por Joe, adicta al sexo que cuenta su vida al sujeto que acaba de conocer llamado Seligman. La primera parte tenía, en sus primeros capítulos, un humor irónico bastante marcado que poco a poco se vuelve más profundo por las cosas que va contando su protagonista para el ya mencionado hombre que servirá de escucha para ella. Bajo esta lógica queda claro que esta segunda parte será un poco más densa, y de hecho, lo es. No solo en lo visual, sino también en las temáticas que se van relacionando en la historia de vida de la mujer hasta que llegamos a un final que es, y seguirá siendo, bastante polémico. Entonces, ¿cómo funciona esta continuación del primer volumen y cómo ambos funcionan como un díptico? Estamos aquí para averiguarlo, por lo que será mejor que vayamos a verla. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Iniciamos rápidamente con el título de la película mostrándonos a Joe, insatisfecha, debido a la reciente incapacidad que tiene ahora para sentir cualquier cosa en su caja de Pandora, lo que hace que Seligman la compare como la paradoja de Zenón, donde ella, al intentar alcanzar la satisfacción, no pudo alcanzarla porque estaba cada vez más lejos de ella. Ella no se lo toma muy bien por pensar que su compañero no se está tomando este relato con la seriedad requerida, ya que parece más interesado en las matemáticas que en la historia. Whenever I've told other men about experiences, it was easy to see that they became quite excited. Lo que nos revela un detalle interesante sobre el hombre. I consider myself asexual. Ahora entiendo. Tardé un poco, pero puede ser por el cansancio. Pero a pesar de esto, sí admite que el tema del sexo le genera cierto interés, cuando menos intelectual, lo que lo hace ser un mejor juez para ella al no tener prejuicios sobre el tema. Entonces, gracias a un Odegetria, el hombre nos cuenta sobre la división de la iglesia cristiana, lo que dio paso a la iglesia del Oriente y la del Occidente, lo que ahora conocemos como iglesia ortodoxa y la católica romana, siendo la segunda la iglesia del sufrimiento, al retomar tanto la imagen de la crucifixión de Cristo, mientras que la otra es la iglesia de la felicidad, al retomar imágenes menos brutales de su fe, como esta donde vemos al niño Jesús junto a la Virgen María. Todo esto sirve para un nuevo capítulo donde inicialmente se habla de un viaje desde Roma al este, con la alegoría de que esto es un viaje desde la culpa y el dolor hacia la alegría y la luz, es decir, un trayecto de la iglesia del sufrimiento a la iglesia de la felicidad, aunque en el caso de la protagonista es totalmente lo contrario. El siguiente segmento es el más largo de todos, llamado La Iglesia del Oriente y la del Occidente, título adicional El Pato Silencioso. Esto nos lleva a cuando la mujer tenía 12 años en un viaje escolar en las montañas, donde de forma casi divina, aunque quizá no tanto, esta tuvo convulsiones en el suelo, provocándole el primer orgasmo de su vida, manifestándose a su derecha e izquierda dos mujeres que corresponden en descripción con Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio y ninfómana notoria de la historia, y la segunda no es nada más ni nada menos que la zorra de Babilonia, lo que convierte a esta visión suya en la versión blasfema de la transfiguración de Cristo. Es decir, ella es una especie de Cristo blasfemo del sexo. ¿Por qué dedicas tu vida a la blasfemia? Retomamos entonces donde dejamos todo, con ella perdiendo la capacidad de disfrutar, situación que por supuesto le causó una gran desesperación, incluso pese a tener la esperanza de un día recuperarla, aunque por ahora sin éxito. Aún así, admite que tenía buenos momentos con Jerome. I'll give you a favor. If you can put this up inside your cunt. Al final, este periodo de insatisfacción sexual dio una temporada de estabilidad y seguridad, lo que los llevó a vivir juntos y tener un hijo. Aunque era incapaz de sentir placer del todo, su deseo no disminuía hasta que Jerome simplemente no era capaz de complacerla totalmente, por lo que este decide hablar con ella, comprendiendo su adicción, diciéndole que quizá necesite haber más hombres además de él, comenzando así de nuevo la cacería. Esto eventualmente terminó dañando la relación entre ambos con el tiempo, creyendo Jerome que ella algún día se enamoraría de uno de sus amantes. El tiempo siguió transcurriendo, 3 años exactamente, y Jerome ahora estaba ausente en casa por viajes de negocios, siendo así que ella inicia una división del capítulo llamada Los Hombres Peligrosos. Todavía buscando reencontrar el placer perdido, llega a la conclusión de que quizá lo mejor sería acostarse con alguien que no hablase el mismo idioma que ella, consiguiendo un trío con 2 hombres negros de gran armamento y... La experiencia fue decepcionante, pues ellos estaban más centrados en pelear sobre quién usaba tal hoyo que en el momento. Tanto así que ni siquiera se dieron cuenta de que esta se fue.
Es curioso que cuando ella se refiere a ellos de forma despectiva, con ya saben qué palabra, Seligman se molesta un poco por esto, diciendo que no debería decirles de esta forma. Society demonstrates its impotence in the face of a concrete problem by removing words from the language. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. Hablando de la hipocresía propia de la humanidad. Es gracias a esta experiencia que notó que hay un mundo entero que ella desconoce, por lo que, decidida a recuperar su placer, va a lugares cada vez más extraños, llegando a un sitio donde hay algunas mujeres esperando por un tipo bastante joven que parece no tener interés en Joe. Y cuando esta demuestra que la violencia no es algo que le guste como tal, le dice que se vaya, siendo esto un intento desesperado por recuperar su sexualidad, pues estaba en contra total de la violencia en este ámbito. Pero como hablamos de la iglesia, se hace referencia a que así como Jesucristo pasó por la crucifixión, ella tendrá que pasar por este dolor. Regresa al sitio para intentarlo de nuevo y es finalmente aceptada bajo las condiciones que son: que él nunca se la va a follar, que una vez que empieza todo nada puede detener el procedimiento, que ella debe traer un látigo y que debe esperar el día y la hora en la que él llamará. Esto entre las 2 y 6 de la tarde. Dejando a su hijo con una niñera, Pesta va conociendo el mundo del masoquismo, lo cual termina gustándole pese a lo perverso del momento. I don't know where we get our sexuality from, nor where tendencies of this kind come from. Lo que hace mencionar a Seligman sobre la perversión polimorfa de los niños planteada por Freud, donde con el tiempo las perversiones se van reduciendo o eliminando, pero que un niño, al no tener los filtros de la adultez, el mencionado super yo, es capaz de tener todo tipo de perversiones, de ahí naciendo estas tendencias que ahora experimenta Joe. Su paso por este mundo, cada vez más atractivo, y la falta de una niñera, la va llevando para dejar a su hijo varias horas solo, lo que claro, le va generando cierta culpa. Uno de estos días, mientras ella esperaba su turno para ser puteada, su hijo baja de la cuna en una obvia referencia anti-Chris, pero en esta ocasión, este no muere por caerse en la ventana, ya que Jerome aparece justo a tiempo para evitarlo. Esto da pie a una pelea entre ambos, donde le dice que si esta noche, Navidad, estando juntos, ella se va, nunca más los volverá a ver a él ni al bebé, pero ella, como adicta que es, termina yendo con K. Let's face it, Joe, you're not a mother. Allí, en su momento rebelde, entra a su consultorio a la fuerza, lo besa y recibe un castigo digno de Jesucristo, con 40 latigazos con el regalo que este le preparó. Esta experiencia, por fin, le hace recuperar la capacidad de sentir placer, a cambio de que al volver a casa, ni Jerome ni su hijo estaban ahí, siendo la última vez que vio a este último, pero no la última sin saber de él, ya que su padre, al no poder organizar su vida solo, decidió dejarlo en un orfanato, enviando ella cada mes la cantidad de 1000 libras como penitencia. Vaya momento más latinoamericano. Una vez recuperado su placer, Pesta abandonó por completo el masoquismo y acá. Aún así, Seligman no es capaz de ver en ella todavía rastros de malicia, así que para demostrarlo le cuenta sobre la vez en la que ella tiró un anillo de 7000 libras que le regaló Jerome al fuego. Esto lleva una plática sobre los diamantes que los lleva a hablar sobre espejos y en este, ella puede verse dando paso al capítulo 7 llamado El espejo. Aquí, ella es obligada a tomar terapia de grupo en el trabajo debido a su adicción, lo que claramente no le parece el tener rechazo a los psicólogos. Y para explicar esto, nos lleva un año después de perder a Jerome y a su hijo, donde, al descuidar sus pastillas anticonceptivas, por el miedo a quedar embarazada, lo que la llevó a suprimir su preocupación y ser descuidada, Pesta vuelve a estar en estado. ¿Embarazada otra vez? ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, qué desgracia! Parece ser que en esta ocasión los Simpson dominan este video. Al no querer tener un hijo que, dada la cantidad de hombres con los que ha estado, bien podría tener cola, esta desea tener un aborto. Pero antes de eso debe someterse a unas sesiones con un psicólogo para determinar si esta es realmente una decisión que desea. Sin embargo, en esta evaluación la psicóloga resuelve que ella no está emocionalmente preparada para esto, por lo que solo queda una opción. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Por lo que, inspirada por su tiempo en la Facultad de Medicina, se practica ella misma el aborto en una escena agónica y dolorosa donde por fin saca al ingeniero de dentro suyo. ¿Ves, María del Mar? Así tenías que hacerlo. Esto lleva a una conversación sobre el aborto donde Seligman defiende su derecho a hacerlo, lamentando que se haya provocado todo este dolor, pero dejando su capacidad de juzgarla por aparte al ser un hombre, a lo que ella responde. But I can see that it's very convenient for men to leave all that abortion stuff to women. That way they don't have to deal with the guilt. ¿Y cuál es la conclusión sobre este debate? En realidad es complejo de abordar, ya que, aunque ambos están en la postura proabortista, no se elimina la realidad oscura detrás de la práctica, los detalles más turbios y difíciles de digerir.
por lo que ella utiliza el aborto y el poco o alto nivel de conciencia del feto como algo que causó dolor, lo que para ella demuestra que es una mala persona. Este evento la lleva a querer superar su ninfomanía, ahora renombrada adicción al sexo, yendo a un grupo de ayuda donde le dicen que superar esto es complicado por el hecho de que todos tienen una sexualidad, por lo que al remover esta del todo, removería también parte de su personalidad, así como otras virtudes del ser humano como la empatía o la ternura. At most, 1 in a million manage to live a life without sexuality. Entonces, la opción es limitar lo que la hace pensar en sexo, que en su caso, es básicamente cualquier cosa. Al fin logra pasar 3 semanas sin coito, pero al volver al grupo, tiene una visión de su versión de niña que le hace mandar al carajo todo esto, al ya no querer rechazar esta parte suya, posteriormente incendiando un auto. Pero como a Seligman esto le parece muy abrupto, tenemos que regresar un poco antes del fuego para explicarlo mejor, contando que después de este fenómeno tuvo un momento de revelación donde entendió que no tenía un lugar en la sociedad, lo que dio paso a comenzar una nueva guerra. Entonces, utilizando una mancha en la pared, al no haber más objetos en la habitación, vamos al siguiente capítulo y último, llamado simplemente como El Arma. A Laura rechazar a la sociedad, que también la rechaza a ella, y considerando su vida algo cara, Pesta busca trabajar con la mafia de la ciudad, siendo ella perfecta al conocer a los hombres para cobrar deudas de dinero, cosa para la que termina siendo muy buena al saber entender a los hombres a través del sexo para obligarlos a pagar sus deudas. Durante estos cobros tenemos quizá uno de los momentos más provocadores y complejos de abordar de la película. Esto porque durante la búsqueda de un punto débil en la mente de un tipo para presionarlo a pagar, le narró varias historias con distintas perversiones, con ninguna surtiendo efecto, hasta que menciona niños. Al verlo avergonzado, Pesta le da una mamada como disculpa por exponer un secreto que quizá ni él sabía que existía en su interior. Seligman le dice que no puede sentir empatía por alguien así, pero ella le dice lo siguiente. That's because you think about the perhaps 5% who actually hurt children. The remaining 95% never live out their fantasies. Hablándole de que vivir con una sexualidad prohibida debe ser agobiante, y el hecho de que este hombre en particular no le haya hecho daño a nadie y haya logrado suprimir esta sexualidad, el deseo en sí, es digno de una medalla. That a temptation resisted is not a sin, but a test of virtue. Además de esto, parte de la simpatía de ella proviene que, al igual que el hombre, Pesta era una rechazada de la sociedad por su sexualidad, lo que la hizo empatizar con la soledad que nace del rechazo, misma que carga desde muy joven como vimos en el primer volumen. Aunque para esto, Pele, su jefe, tiene una sugerencia para ella. Debido a que no se hacen más jóvenes, le dice que debe adoptar un sucesor, siendo esta una chica cuya madre está muerta y su padre en la cárcel. Así comienza a acercarse a ella para ir a sus juegos de básquetbol hasta que finalmente la adopta, desarrollando una relación maternal pero después sentimental de otra forma, al Joe seguir vulnerable por su aborto todavía un tanto reciente y sin sanar. Tras este acercamiento se sincera con P sobre sus verdaderas intenciones y hasta las acepta, comenzando a ayudarle en los cobros a deudores de una forma bastante agresiva, al ser ella una chica de barrio, por decirlo de alguna forma coloquial, teniendo que quitarle el arma que ésta usó en un momento como amenaza para un tipo, lo que da inicio a un distanciamiento entre ambas. Como ya mencioné la sincronicidad en la reseña del primer volumen, este concepto regresa ya que uno de los deudores es el mismísimo Jerome, por lo que para no encontrárselo le deja esta tarea a P, viendo a su antiguo amor a la distancia. Sin embargo, esta comenzó a sentirse celosa del tiempo que pasaba la chica con Jerome, hasta que un día fue a su casa, encontrando que ambos estaban ya en una relación. Entonces, sabiendo que no podía vivir en esta ciudad cerca de él o de ella, va a las montañas donde tuvo su experiencia blasfema, encontrando sobre unas rocas, aislado del resto de la vegetación, un árbol torcido que ella interpreta como el árbol que la representa a ella, concepto que heredó de su padre. Así, con este momento que le hace pensar que el ser humano fue hecho para matarse unos a otros, decide tomar el arma que le quitó a P previamente para con ella esperar a esta y a Jerome en el callejón del inicio de la cinta, que era usado como atajo para volver a su casa. Allí dispara el arma en la cabeza del hombre, pero Pesta no se acciona, por lo que él, claramente enojado, le parte la madre allí mismo, cogiéndose a P frente a la mujer en el suelo, dándole el mismo número de embestidas que le dio a ella en su primera vez, primero 3 y después 5. Como cereza en el pastel, la chica orina a Joe. ¿Pero qué pedo? Ambos la dejan sola tirada allí, siendo así como llegamos al inicio de su encuentro con Seligman. Este, en el presente, le dice que el arma no se accionó porque la mujer olvidó retirar el seguro, momento justo en el que amanece, permitiéndole a la misma ver un rayo de sol reflejado en una pared vista desde la ventana.
Aquí da paso para las reflexiones finales, diciendo que ella no era más que un ser humano exigiendo sus derechos. Una mujer que en su posición en la sociedad ha cargado con toda la culpa que no tendría de ser ella un hombre, que abandona a su familia por placer o por entrar en un vagón del tren a buscar sexo. Toda esta culpa eventualmente explotó en ira para vengarse del género que la oprimió a ella y a muchas mujeres más en nombre de la ética por la religión. Para cerrar entonces el tema de que ella en realidad no es una mala persona, y aunque intentó realmente matar a alguien, Seligman le dice que, de forma inconsciente, se lo impidió. Tras todo este relato y esta conclusión que libera a Joe de la culpa que viene cargando de años, finalmente decide descansar y tomar la decisión de ser la una en un millón, suprimiendo completamente su sexualidad para poder vivir en paz, agradeciéndole a Seligman por ser su primer amigo en la vida dispuesto a escucharla. Este último le dice que quizá en esta nueva vida podría buscar a su hijo de nuevo y ella no lo niega, siendo por un momento un final feliz para la mujer. Sin embargo, horas después, él aparece en el cuarto con la riata de fuera y con interés en tener sexo con ella. Recordemos que él sí tenía un interés cuando menos intelectual en esto. Pero esta, en su condición de rechazo al sexo actual, le dice que no, terminando la película con ella disparándole con la pantalla en negro y escapando del cuarto, acabando como iniciamos esta aventura, en un círculo sin descanso de perversiones y quizá un recordatorio de que no puede huir de su sexualidad, así como del sufrimiento que esta conlleva. You fucked thousands of men. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Al final, Nymphomaniac Volumen 2 es una conclusión más que bien lograda para este díptico que es el más exigente de la trilogía de la depresión. Exigente debido a la alta carga de temáticas que aborda como de las inspiraciones y bases en las que se cimenta, desde psicoanálisis, arte, filosofía, ideologías sociales, naturaleza, humanidad, literatura, etc. Todo esto para poder hacer un análisis de su protagonista que permite entender cómo es que está llegado al fondo de su vida. No por su etiqueta de ninfómana en sí, sino por lo que ésta representa en la sociedad que la ve como una paria sexual, lo cual es doblemente escandaloso debido a su papel en el mundo como mujer. Explicando además von Trier por qué en sus películas mayormente emplea a mujeres como protagonistas, y es que hay ciertas conductas en hombres que, en realidad, son más cotidianas de divisar, por lo tanto no tan relacionadas al sufrimiento de estos. Siendo un ejemplo de ello, el abandono familiar, más común en el sexo masculino que en el femenino. Pero vamos por partes. Para entender mejor el punto en el que conocemos a Joe en el volumen 1, se hace una comparación entre el sexo con la religión al inicio de esta segunda parte, dividiendo a ambos en culpa y dolor como también alegría y luz, siendo que la protagonista, pese a los atisbos de satisfacción obtenida a lo largo de sus múltiples experiencias, al final la culpa termina llegando a ella y con esto el castigo, reafirmando lo dicho por la misma en la primera parte de que en la obtención del placer, lo único que queda al final es el dolor, lo que será una constante en ella durante toda su vida dada su neurosis, misma que le impide encontrar un equilibrio entre sus necesidades y su lado afectivo, lo cual la llevó a tener esta crisis de insensibilidad ante el sexo al reencontrarse con Jerome, al ser el amor y el sexo ideas incompatibles en su psique. Utilizando el símil con la religión, ves que vemos a su personaje como una encarnación blasfema de un Jesucristo sexual, quien al igual que el convencional, debe pasar por una serie de sufrimiento para alcanzar cierta posibilidad de redención, pero que, al igual que con la figura religiosa, este sufrimiento parece ser interminable, un viaje de felicidad al dolor en bucles interminables donde los momentos de cierta iluminación son seguidos de dolor y tragedia. Este ciclo remarcado de forma más intensa aquí al retomar su punto de insatisfacción al estar con Jerome, donde si bien encontró cierta calma en la vida de ama de casa y el amor, el sexo sigue siendo una necesidad humana, por lo que ésta necesitaba satisfacerla, sin conseguirlo por este estancamiento psicológico que la llevó a buscar el retorno de su placer a través del dolor, el castigo por su feminidad. Primero desde lo físico, al encontrarse con K, quien funge como parte de su viacrucis blasfemo que la lleva a perder a su familia, pagando los precios por su sexualidad castigada como inmoral, pese a que, en realidad, hay personajes en su relato que son mucho más inmorales que ella, pero que pasan más desapercibidos por ser nombres anecdóticos, sí, pero también por ser mayormente hombres. Un ejemplo de esto lo es el propio K, sujeto misterioso quien sirve a ella como herramienta para reencontrarse con la experiencia divina del orgasmo, pero que, en realidad, no deja de ser un sujeto perverso que encuentra un placer indefinido al golpear mujeres que, como Joe, parecen estar perdidas. Sin embargo, a este parece no juzgársele demasiado, es más, nunca.
Es de nuevo la protagonista cargando con la culpa de todo, incluso las acciones que no son del todo responsabilidad total suya, o bien que son parte de su naturaleza como ser humano, pero viendo otros personajes no cargar con esto. Como el propio Jerome, quien no dudó en dejar a su hijo en un orfanato, desafanándose de él completamente, al contrario de la mujer, quien decidió asignarse la penitencia de donarle dinero de forma anónima por años, negándose así también el reencuentro con el pequeño. Es en esta misma sintonía de penitencia que podemos ver la escena del aborto, donde ella se castiga de forma brutal por su sexualidad, donde, sea la opinión que se tenga con respecto a este tema, Von Trier es bastante listo al dejar plasmadas ambas posturas y dejar una visión un tanto más realista y desagradable del conflicto. Al final, toda esta carga de culpa durante décadas de su vida termina explotando, en lo que es la sección con ella defendiéndose de toda esta mierda, tal y como lo menciona Seligman, lo cual es un intento por recuperar el control de su vida y mandar a la mierda al mundo que la ha rechazado también a ella, lo que la deja en una posición delicada y que viene sintiendo desde muchos años atrás. Su soledad, y lo imposible que parece ser poder combatirla ante el rechazo social que provoca su constante búsqueda de placer, como de su incapacidad de encontrar un equilibrio que le permita satisfacer ambas necesidades, la de la compañía y la erótica. Presentando esto a través de una imagen desoladora cuando por fin encuentra el árbol que representa su vida, uno que crece aislado del resto y que encima está torcido como ella misma se percibe, haciendo consciente este aislamiento en un momento bastante denso de digerir, donde no es que se busque justificar a ese 5% mencionado por ella con respecto a los actos con menores de edad, sino que se busca empatizar a través de la soledad que ésta siente al ser también una paria social. Tema que encuentra en común con este hombre que ni siquiera era consciente de ese trastorno que él tenía hasta que ella ahondó en él. Esta constante lucha con la soledad es lo que la lleva al callejón a intentar matar a Jerome cuando este se involucró con su pareja sentimental. Pero a modo de conclusión final sobre ella no siendo precisamente una persona deleznable como ella creía en un inicio, esta no se convierte en asesina en ese momento al no poder activar el arma. Lo que lleva a la frase dicha por Seligman sobre el conflicto previamente mencionado donde cita a Thomas Mann: la tentación resistida no es un pecado sino una virtud. Ella tuvo la tentación de matar, pero la resistió, aunque sea de forma inconsciente. Es solo a partir de aquí, con esta conclusión dicha por su compañero de madrugada, que ella entiende que quizá haya un atisbo de esperanza para que pueda encontrar la felicidad. Porque más allá que una mala persona, esta toda su vida había sido un ser humano. Una mujer reclamando su derecho a poder expresar su sexualidad, como alguien buscando combatir esta soledad sin éxito, y encima de ello, cargando con culpas que ya ni siquiera le pertenecían. Todo esto en un proceso de catarsis y similar al psicoanálisis que parece le ha brindado algo de paz y un deseo por erradicar su sexualidad, ya no porque esta sea inmoral, sino porque ella decide hacerlo. No un final del todo feliz para ella, pero es que, en realidad, no hay cura para el malestar humano, solo pequeños momentos de luz. Y bueno, antes de continuar, es necesario hablar un poco de Seligman, su contraparte, quien en realidad termina siendo un sujeto misterioso que, aunque él declara manifiesta ser inocente, no deja de ser un ser humano, por lo tanto hipócrita como lo plantea Joe, demostrando esto en un par de temáticas que lo rodean. La primera, su rechazo a ser alguien religioso. Sin embargo, este posee amplios conocimientos sobre el tema, además de tener en su casa un icono de la iglesia ortodoxa, siendo que parece ser que no es del todo lo que dice desde un inicio, confirmando esto con el final donde intenta copular con Joe de una forma bastante perturbadora mientras ella está dormida. Si bien esta sexualidad se manifiesta muy temprano desde este segundo volumen, lo cual permite que éste pueda escucharla sin emitir algún juicio de valor sobre ella, al final, en la condición hipócrita del ser humano planteada aquí, este compara de nuevo el sexo con la religión, siendo que no es un interesado del todo en estos mundos, en lo físico, pero que se permite cierto interés en lo intelectual, que al final es lo que hace que esta conclusión sea tan desesperanzadora, ya que no hay escape de la sexualidad en Joe, en Seligman o en ningún ser humano. Por lo tanto, para la protagonista parece no haber un camino a la felicidad como el que tanto anhela. Ambos terminan siendo dos caras de la misma moneda, dos extremos que influyen el uno en el otro al final de este largo relato. Ella encontrando posible felicidad en la supuesta sexualidad de su compañero y él encontrando interés en la forma desinhibida en la que ella vive la suya. Es por esto que, aunque puede sentirse esta conclusión como una traición al espectador, dado cómo se iba dando este proceso psicoanalítico de posible redención para Joe, este no deja de ser la reafirmación de todo lo visto en este díptico, dándole ahora a ella más libertad en su forma de experimentar el placer o decidir incluso no hacerlo, superando así quizá su adicción.
pero sin dejar de lado que esto mismo será parte de lo que le traerá sufrimiento o experiencias no gratas por el tabú que representa para el mundo su forma de ser, y donde parece condenada a permanecer sola ya que su único amigo termina muriendo a sus propias manos por ser incapaz de respetar su deseo de no seguir dependiendo tanto del placer banal para combatir su soledad, dejándola ahora incluso más sola e incomprendida que en un inicio. Es así que tanto Nymphomaniac volumen 1 y 2 son una conclusión más que adecuada para esta trilogía y su planteamiento tan negativo y fatalista en torno a la humanidad. Si bien una de las quejas más frecuentes aquí son la duración, pues al ver estos dos volúmenes se suman más de 5 horas de metraje, en realidad esta se ve justificada por la necesidad de retratar la neurosis de su protagonista como de entenderla, y además comprender las reflexiones de von Trier en torno a la humanidad, la feminidad, la masculinidad, el arte, problemas sociales, filosofía y por supuesto la depresión. Sin embargo, eso sí, al ser la más ambiciosa de las tres en cuanto a lo narrativo y la más cargada en temáticas, es verdad que esta no está destinada a un público casual que, en definitiva, podría no empatizar ni ser muy fanático de su duración, que puede resultar excesiva cuando no se tiene en cuenta lo que ya mencioné en 2 videos. Además de que, a nivel temático, puede ser muy compleja de digerir, tanto por los discursos expuestos como por algunos momentos gráficos como el del aborto. Y ya que menciono esto, es aquí en este segundo volumen donde están más presentes estos elementos, dejando un poco de lado el humor basado en la ironía del primer volumen, lo que la hace todavía más compleja de tragar, pero que como dije termina siendo una conclusión ambiciosa para esta denominada trilogía, además de reafirmar lo ya mencionado de que en la humanidad parece no haber en realidad una cura para el malestar. En fin, es así como terminamos por este viaje por la mente de von Trier y sus reflexiones sobre la depresión que le hacen hablar de la humanidad, que en realidad valen bastante la pena el ver por lo menos una vez, por lo que más de su trabajo seguramente volverá a pasar por este canal en un futuro. Sin más, yo me despido, soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. La miniatura de esta reseña fue realizada por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si deseas ver los videos antes que nadie o ser mencionado al inicio de cada uno, ya puedes ser miembro del canal. Además puedes dejar tus super gracias para ayudarme a comprar Venezuela.